Hola de nuevo, vamos a continuar con el tema 20 de auxiliar de enfermería, TCAE o TCE, como queráis llamarlo, para la preparación del examen del SESCAM. En este tema vamos a ver la atención inmediata al recién nacido, al lactante y al paciente pediátrico, los conceptos generales y alimentación sobre todo. Lo primero, ¿qué es un recién nacido? Llamamos recién nacido a término al que tiene entre 37 y 42 semanas de gestación y un peso entre 2,5 kilos y 4 kilos. El recién nacido prematuro, hay varias categorías dentro de los recién nacidos prematuros. El prematuro extremo es el que tiene menos de 28 semanas de gestación, el muy prematuro es el que tiene de 28 a 32 semanas de gestación y el prematuro entre moderado y tardío, el que tiene entre 32 a 37 semanas de gestación, ya casi a término. ¿Qué procedimientos se realizan tras el alumbramiento? Lo primero, la escala APGAR, que es la valoración de una serie de situaciones en las que se valora si el recién nacido está en unas condiciones normales de supervivencia o no, o tiene alguna dificultad. Por ejemplo, se le valoran la apariencia, es decir, el color de la piel, el pulso, los gestos, las muecas, si es totalmente simétrico, la actividad, si se mueve, no, se estira, si puede estar completamente laxo, sin fuerza, sin tono, y la respiración, el número de respiraciones o si tiene algún tipo de esfuerzo, tiene un quejido, se pueden dar muchas situaciones. Dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno de estos ítems, digamos, pues se le da una puntuación y cuando se encuentra entre una puntuación de 7 y 10 puntos es una situación normal. Si se encuentra entre 4 y 6 habría alguna dificultad en alguna fase o entre 0 y 3 habría una dificultad marcada. Segundo punto que se valora, una valoración general del estado del recién nacido. Se le aspiran secreciones, por ejemplo. Se le valora a nivel visual que los orificios, ano, la vulva, el pene, todo tenga los órganos a nivel externo, según la valoración que se puede hacer visual, que esté todo en orden. Prevención de la hipotermia, hay que ponerle en una cunita térmica mientras que se le examina y si no, pues con la madre piel con piel. La disección y ligadura del cordón umbilical, que esto se hace nada más nacer el recién nacido, en una situación normal se le pone en el pecho a la madre y como el cordón umbilical da una longitud precisamente para eso, para que el bebé llegue al pecho de la madre, pues ahí ya se le pinza el cordón por dos partes y se corta entre las dos pinzas y luego ya después cuando al niño se le coge, se le examina, se le limpia, se le viste, ya se le coloca la pinza que está más cercana al cordón umbilical, la que luego va a hacer la cicatriz. Hay que valorar también, o normalmente lo valora la matrona o el ginecólogo que hace este procedimiento de parto, las arterias y la vena. Un cordón umbilical tiene 2 arterias umbilicales y una vena. Y esto es muy importante y puede ser pregunta de examen. 2 arterias y una vena. La antropometría, que es la talla, el peso del bebé y los perímetros, normalmente el cefálico y el perímetro torácico. Al bebé se le identifica con una pulsera, igual que una pulsera también a la madre, con los datos de los dos. La profilaxis ocular para prevenir la conjuntivitis, porque al salir el bebé por el canal del parto puede arrastrar suciedad y luego le puede afectar a los ojos, a la vista, incluso se puede quedar ciego en caso de una infección grave. Una de las prevenciones que se llevan a cabo cuando el bebé nace es la profilaxis ocular.
Otra prevención que se lleva a cabo es la administración de vitamina K. Esta se administra de forma intramuscular en las primeras horas para evitar la enfermedad hemorrágica. Después, en los primeros días de vida, se le hace, aparte de la atención inmediata al nacer, que la acabamos de ver, durante el periodo de transición, en las primeras horas de vida, se le vuelve a reconocer. Luego, entre las 6 y las 24 horas de vida, se le vuelve a reconocer. Y hay otro reconocimiento previo a ser dado de alta cuando esté ingresado en el hospital. Luego ya aparte las revisiones que pueda tener con su pediatra en el centro de salud. Durante este tiempo de ingreso, ¿qué se valora en las primeras horas o primeros días de vida? El test de Apgar, que lo hemos visto antes, los antecedentes que pudiera haber previos al parto, si la madre es portadora de alguna enfermedad, al bebé habría que hacerle los procedimientos que correspondieran de administración de antibióticos, vacunas, etcétera, etcétera, según lo que le pudiera ocurrir. Cuidados respiratorios, como hemos dicho antes, la aspiración de secreciones, la alimentación. Si se va a alimentar con lactancia materna, pues en los primeros momentos tras el parto ya se le puede empezar a poner la mama al pecho para que vaya estimulando la secreción de la leche materna. La eliminación. Hay que estar pendiente, anotar e informar de cualquier anomalía que pueda haber en cuanto al pis y en cuanto al meconio. El meconio ya sabéis que es la primera caca del bebé, que es muy pegajosa, parece como petróleo, no es maloliente como las melenas de un adulto o de un anciano. Esa es la diferencia entre una y otra, pero al final el bebé está desechando, digamos, todo lo que ha tragado de líquido amniótico, etcétera, dentro del útero. En cuanto a la higiene, hay que manejar al bebé cuando nace con guantes. Hay que evitar cualquier tipo de contacto de nosotros con los líquidos, secreciones y restos biológicos que pueda llevar el bebé. La pinza del cordón umbilical se pone entre 1,5 centímetros y 2,5 centímetros de distancia con el abdomen. Y en cuanto a los cuidados diarios, después del nacimiento, pues se limpia con una gasa con antiséptico y que esté seco. A veces se puede mojar con el pis del pañal. Hay que procurar secarlo todo lo posible y que esté todo lo seco posible para evitar la maceración. Si se pone rojo, si huele mal, pues hay que vigilarlo y informar a quien corresponda. Normalmente el primer baño se realiza a las 24 horas de haber nacido, no en el mismo momento en que nace. Al bebé no se le baña, se le seca con una gasa, se le limpia un poco los ojos, la cara, la boca, pero se le deja esa grasita que tiene pegada a la piel, que se llama vernis, se le deja que se absorba naturalmente. Es una protección. Hay que tener en cuenta que el bebé lleva mucho tiempo dentro del útero en un líquido y que sale de repente a un sistema exterior y también lleno de microorganismos, al que el bebé le son extraños todos estos microorganismos, con lo cual hay que cuidar mucho la higiene y dejarle esa protección con la que él nace de momento. Tenéis en el tema un enlace a una revista científica que nos habla sobre los cuidados inmediatos al recién nacido sano. En cuanto a la atención inmediata, pues aquí vamos a tener muy en cuenta la pauta de necesidades de Virginia Henderson. Lo primero, la necesidad de respirar, la necesidad de comer y beber, y en esto entra la lactancia materna y la lactancia artificial. Y ahora vamos a ver las diferencias entre la lactancia materna y lactancia artificial. La lactancia materna se inicia desde el momento del nacimiento. Hay que fomentar la lactancia a demanda, cuando el bebé quiera, porque también depende de la secreción de leche que tenga la mamá. Hay mujeres que tardan menos en poder saciar al bebé y hay mujeres que tardan más, con lo cual el bebé tendrá que ser amamantado más a menudo.
No se deben dar tetinas ni chupetes. Hay que mantener una actitud relajada del recién nacido durante y después de la alimentación, sin estrés, sin agobios, sin prisas. Hay que vigilar también la evolución del peso y del crecimiento dentro de los percentiles 10 y 90. Favorecer el eructo tras la ingesta es súper importante porque así va a evitar que luego al estar tumbado le venga ese golpe de aire que le pueda hacer una regurgitación, que pueda aspirar estas secreciones y nos haga una broncoaspiración el bebé. Y también evita el vómito. Con un eructo tumbado puede venirle el contenido gástrico a la boca y como si no hubiera comido. Hay que evitar el riesgo de aspiración, como acabamos de comentar, respetando la posición de decúbito lateral durante la primera hora después de la toma. Y para evitar el riesgo de aspiración hay que respetar después de comer el bebé, cuando se le acuesta, la posición de decúbito lateral derecho. Y esto es por la forma del estómago, del aparato digestivo, para que favorezca el vaciamiento gástrico. Contraindicaciones de la lactancia materna por parte del lactante y por parte de la madre. Por parte del lactante, la fenilcetonuria sería un trastorno hereditario que es poco frecuente, pero que provoca que un aminoácido, la fenilalanina, se acumule en el cuerpo. Y la galactosemia, que es galactosa en sangre, es una enfermedad enzimática hereditaria. Con esta enfermedad, lo que nuestro cuerpo o el cuerpo del bebé hace que no puede descomponer la galactosa, que es un azúcar, y este azúcar forma parte de la leche. Con lo cual debería tener lactancia artificial adaptada a ese problema. Contraindicaciones por parte de la madre, que sea portadora del VIH o de la hepatitis B, de la hepatitis C, del virus linfático T humano tipo 1 o que consuma drogas. Ventajas de la lactancia materna: los anticuerpos, que proporciona inmunidad. Calidad, porque tiene el contenido adecuado de nutrientes, va evolucionando según el tiempo que va pasando. En cada etapa del crecimiento el bebé necesita un tipo de composición de la lactancia y esto se va modificando en la mamá de forma natural. Ayuda al correcto desarrollo de los dientes, no necesita preparación, favorece la comunicación y el contacto del bebé y la madre. También, por supuesto, se ahorra dinero. Parece ser, según estudios, que hay menos incidencia de cáncer de mama y de ovario en mujeres que han dado de mamar a sus bebés. Ayuda a recuperar el peso tras el parto, porque la leche materna es una leche muy rica en grasa y esas grasas al final salen de lo que la mamá come y lo que la mamá tiene en su cuerpo. Reduce las alergias y es nutricionalmente superior a cualquier otra que pueda haber de fórmula artificial. ¿Cómo se produce la lactancia materna? Pues gracias a los estrógenos, a la progesterona y a la prolactina. Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas y masculinas. Funciones que tienen los estrógenos: preparan para la fecundación, regulan el nivel de colesterol, estimulan la libido y ayuda a la formación de colágeno y protege los huesos. Tipos de estrógenos: la estrona, el estradiol y el estriol. Esto, lo vemos, no quiero decir que sea muy importante como para el examen, pero como ya sabemos que a veces el tribunal se columpia y nos pone unas preguntas así un poco más rebuscadas y tal, bueno, pues esto puede ser interesante y quizás preguntable. Los estrógenos son segregados principalmente por los folículos en desarrollo en los ovarios, en el cuerpo lúteo de la placenta, en el córtex adrenal del cerebro, en los testículos, en el hígado y en el tejido adiposo, en la grasa. Son notables en el desarrollo prenatal y postnatal en hombres y mujeres. La progesterona, hormona sexual femenina.
producida por los ovarios y por la placenta cuando hay un embarazo, y también por las glándulas suprarrenales y el hígado. Es la hormona responsable de mantener el embarazo. La caída de la progesterona es lo que provoca el sangrado menstrual, y la prolactina, que es una hormona producida por la hipófisis, permite la lactancia materna, regula el sistema inmunológico, interviene en la regulación del metabolismo, permite el desarrollo del páncreas. Esto lo hace la prolactina. ¿Qué es la lactogénesis? Vamos a ver ahora unos conceptos sobre la lactancia importantes. Estos sí son importantes y son preguntados y preguntables, porque en años anteriores este tema no ha entrado en esta oposición del SESCAN, en este examen, pero sí que en otras comunidades y en otras administraciones sí que este tema ha entrado y ha sido preguntado algo sobre esto, sobre la lactogénesis. ¿Qué es? Es el comienzo de la secreción láctea, cuando empieza a generar generar leche entre las 24 horas y el sexto día después del parto. La galactopoiesis es el mantenimiento de la secreción láctea. Los valores nutricionales, características principales: tiene menos calorías que la lactancia artificial y es más rica en nutrientes y elementos protectores. Calostros. ¿Qué es el calostro? Es la primera producción de leche materna hasta la segunda semana. Es amarillento, es rico en proteínas, en sales minerales y en vitamina A. ¿Cuál es la composición de la leche materna? Esto es durante una toma. Al principio de la toma es más aguada, contiene la mayor parte de los azúcares y proteínas, y al final de la toma más grasas y más vitaminas. En cuanto a la lactancia artificial, ¿cuándo se indica? Cuando no es posible la lactancia materna, cuando la secreción de leche materna es insuficiente, la mamá no quiere dar el pecho. Fórmulas de inicio se dan de forma exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y junto con otros alimentos a partir del 6º mes. Características: el único carbohidrato es la lactosa. Sales minerales como mínimo en igual cantidad que la leche materna, pero suelen estar suplementadas con taurina y carnitina, que son aminoácidos. Esto no es importante. Las fórmulas de continuación a partir de los 6 meses son más hiperproteicas, es decir, tienen más proteínas, más ricas en calcio y en hierro. En cuanto a la preparación del biberón, se da un cazo de los polvitos de la leche por cada 30 mililitros de agua. Durante la toma se debe colocar al bebé con la cabeza por encima del abdomen, que no esté tumbado. Se le debe acostar en decúbito lateral derecho para favorecer el vaciamiento gástrico. Como hemos dicho antes, si se le tumba en decúbito lateral derecho al bebé, lo que hace es que favorece esta caída del contenido gástrico hacia el intestino. En cuanto a la limpieza de biberones, se limpian con abundante agua y jabón con escobilla, sumergir los biberones y las tetinas en una solución desinfectante o se envían a esterilización. En cuanto a la necesidad de eliminar, la primera micción se debe realizar entre las primeras 24 y 48 horas de vida. La sudoración debe ser escasa. La primera deposición, que se llama meconio y es de un aspecto negro o verde y así como pegajoso. Las deposiciones posteriores ya serían color amarillo semilíquido. Y con la lactancia materna las deposiciones son más frecuentes. Con la artificial se suelen estreñir un poco los bebés. Sí que también con la lactancia materna se pueden regular un poco las deposiciones dependiendo de lo que coma la madre. Si la madre come kiwis, por ejemplo, el bebé va a hacer deposición más a menudo. Si la madre come mucho arroz, pues puede ser que el bebé también se pueda estreñir. En cuanto a la necesidad de moverse, las extremidades suelen tener una hipertonía, es decir, suelen estar un poco así como mucho tono, rígidos, las relaja un poco las piernas. El tronco y la cabeza, hipotonía, por eso los bebés al principio, hasta que cogen tono y fuerza, hay que sujetarles la cabeza porque no tienen fuerza en el cuello. Los cuidados en la postura, hay que respetar las posturas que adapten, no hay que forzarle las posturas y vigilar el decúbito prono, cuando están boca abajo.
En cuanto a la necesidad de dormir y de descansar, el sueño al principio duermen unas 16 horas diarias, con suerte. En cuanto a la necesidad de vestirse y desvestirse, la ropa debe ser de fibras naturales, algodón, lino o lana. Para mantener la temperatura corporal, la temperatura de la habitación debe estar entre 23 y 25 grados centígrados y se deben evitar corrientes de aire. En cuanto a la necesidad de permanecer limpio y aseado, el cordón umbilical se mantendrá limpio y seco. Se aplica antiséptico, puede ser alcohol, clorexidina, etc., con una gasa. Las fosas nasales se limpian por la parte externa con una gasa humedecida. Los ojos se limpian con una gasa humedecida con suero fisiológico o agua hervida desde el ángulo externo al interno. Muy importante, del ángulo externo al interno. Con los oídos pasa lo mismo, se limpian por fuera, lo que es la oreja, por dentro no se tocan. En cuanto al niño enfermo, en la hospitalización, pues es frecuente que con la separación de los papás y el bebé o el niño se observan las siguientes etapas: protesta, chilla, niega que no quiere quedarse, que no quiere, y luego se acaba adaptando. En cuanto a la hospitalización y las etapas vitales del niño, en los primeros meses protesta si se le separa de su madre. De 1 año a 3 años presenta ansiedad ante personas y entornos desconocidos. En preescolar tolera mejor la separación de los padres. Refiere dolor y sublocalización, pero no sabe decir la intensidad. Cuando un niño ya es más mayor, le puedes decir del 1 al 10 cuánto, pero en un niño con una edad, por ejemplo, de 0 a 5 años, no sabe decirte exactamente qué intensidad tiene el dolor. Y ya en edad escolar, si tiene que hospitalizarse, acepta y tolera los procedimientos un poco mejor o se le puede convencer un poco más fácilmente. Factores que influyen en la enfermedad y en la hospitalización, pues depende del tipo de enfermedad. Si es una enfermedad aguda, es decir, algo reciente, o si es algo crónico. Si es algo agudo, pues pilla al niño de susto, todo desconocido, pero si es algo crónico, pues está un poco más concienciado, más acostumbrado y lo acepta todo de otra manera. En cuanto a las experiencias anteriores, si las ha tenido, pues dependiendo de las experiencias que haya tenido anteriormente, pues así será la respuesta al ingreso actual. Y también influye mucho la sugestión, la idea que él tenga preconcebida del hospital, de los médicos y demás. Hay veces que a los niños les dice, pues como no comas vamos a ir al médico, pues como te van a ingresar, pues como no, y lo toma como algo malo, como un castigo, como algo que no le va a gustar. Entonces él ya va, si luego ocurre esto, ya va predispuesto a que sea algo malo, con lo cual hasta que se dé cuenta de que no es tan malo, lo va a pasar muy mal y va a interferir mucho en los tratamientos. Las reacciones de los padres también, si están nerviosos, si lloran, si se ponen agresivos con el personal, si todo esto al niño pues le afecta, si colaboran, si no colaboran. La personalidad del niño también, por supuesto, súper importante. A veces tendrá cambios de humor, enfados, apatía, depresión, si es un niño colaborador, si es un niño negativo para todo. Y la soledad la separación de los padres, pues también cuando hay soledad, falta de apoyo, temor a lo desconocido. Y sobre todo se les debe dar información sobre los procedimientos que se le van a realizar y si duelen o no duelen. Y si duele algo no se le debe mentir, porque dicen no duele, no duele. Y luego le duele y ya no te va a dejar nunca más que te acerques, porque aunque le digas que no duele no te va a creer. Con lo cual a lo mejor puedes decirle que le va a doler, que le va a molestar un poco, pero que es necesario. Y cuando le digas que no duele, sea porque no duele, y cuando le digas que duele, sea porque duele, y que pueda confiar en el personal. Y este tema hasta aquí es un tema fácil, tiene unas poquitas cosas, un poco más de memorizar, la escala Apgar, los procedimientos en cuanto al recién nacido y demás, pero no tiene mucho... No es un tema largo. Así es que, bueno, de vez en cuando se agradece, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente tema y cualquier duda,
Ya sabéis, en el WhatsApp estamos siempre. Un saludo.